Hola hermanos, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video que tenemos en el canal. Muchas gracias por haberle dado clic al video y esperamos que a través de lo que hoy tendremos la oportunidad de ver en la Escritura podamos ser grandemente bendecidos a través de la palabra del Señor y que esto permita que nuestras vidas puedan ser cada día más conforme a lo que la palabra del Señor quiere para cada uno de nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el tiempo para compartir con ustedes una parábola con la cual espero que cada uno de nosotros podamos aprender de ella y que la enseñanza tan grande que tiene para nosotros, bueno, podamos ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Y bueno, el día de hoy el tema tiene que ver con la parábola de los talentos, así que bueno, tome su Biblia, acomódese en un buen lugar y póngase listo para la predicación de este día. Bueno, vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, y vamos a ir hasta el capítulo 25, y esta parábola se encuentra del versículo 14 hasta el versículo 30 de este Evangelio. Muy bien, bueno, para quienes se nos están viendo, no sé cuántos de ustedes tengan el conocimiento de lo que es una parábola, pero durante el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en muchos momentos y en muchas partes de la Escritura, en los Evangelios, para ser específico, el Señor Jesús enseñaba muchas verdades bíblicas a través de parábolas. Las parábolas eran historias que pudieran ser ficticias o sacadas de la vida real, tal vez, con la cual el Señor Jesús trataba de darnos una enseñanza completamente bíblica a través de ciertas comparaciones. El reino de Dios es semejante a... eran recursos que el Señor Jesús utilizaba para que el día de hoy usted y yo podamos entender muchas verdades que es importante que tengamos en cuenta. Y bueno, vamos a iniciar en el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo, y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, vemos que en esta parábola vamos a ver algo que tiene que ver con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Y bueno, ¿qué podemos aprender acerca del reino de los cielos? Pues bueno, vamos a verlo a continuación. Y vemos aquí que la enseñanza tiene que ver con el reino de los cielos y tiene que ver con que un hombre se iba a ir lejos. Pero antes de irse lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es lo que está diciendo. Pero, ¿qué podemos entender de esto? Bueno, la enseñanza tiene que ver con el Señor Jesús, que ciertamente estuvo aquí en la tierra y estuvo con sus discípulos, quienes eran sus discípulos como tal, siervos, que eran aquellos que aprendían a través de él. Pero la Escritura nos dice que este varón, que por lo que vamos a ver a continuación era un hombre que tenía muchas posesiones, era un hombre sumamente rico, pero este hombre iba a ausentarse por un tiempo largo, probablemente, un tiempo largo, y los siervos no tenían completamente ninguna información acerca de cuándo este hombre volvería. Pero este hombre, como no iba a estar por algún largo tiempo, le da una encomienda a sus siervos. En este caso, la palabra siervo se traduce más correctamente como la palabra esclavo. Y bueno, este hombre, este señor, este amo, bueno, le entrega a cada uno de estos siervos ciertos bienes. Y como podemos ver, hermanos, esta parábola que vamos a tener la oportunidad de comentar tiene que ver con una enseñanza que nos va a ayudar a aprender cómo lo importante que tiene que es para nosotros como hijos de Dios el servicio al Señor. La parábola se refiere al servicio dado al Señor por los que profesan ser sus siervos en Israel. Bueno, entonces este hombre les llama y les reparte. Entonces vemos ahora el versículo 15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos viendo unos datos más
que nos revela la Escritura, nos dice que a uno de ellos le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1 talento. Y bueno, ¿esto qué nos dice? ¿O esto qué nos viene a decir? Bueno, encontraba yo en algunos datos que algunos quizá conozcan, que tiene que ver con la palabra talento. Y la palabra talento, hermano, no es otra cosa más que una medida de peso, de valor, con la cual, bueno, antes se podían hacer diferentes transacciones. Bueno, el talento del que habla la parábola no era una moneda como tal, sino una medida de peso o de dinero, que a veces se pagaba en monedas y otras veces en lingotes de oro. Hay diferentes opiniones en cuestión al peso que era el talento, y se nos dice que aproximadamente el peso del talento era de unos 26 kilos aproximadamente. Algunos pueden variar en opiniones, bueno, aproximadamente 26 kilos. Entonces, cuando vemos aquí que a uno de esos siervos o esclavos se le fueron dados 5 talentos, vemos que lo que se le repartió a este primer siervo no fue poca cosa, sino que se le fue encomendado mucho del bien de aquel amo. Entonces, vemos la grande responsabilidad que tiene este varón, este siervo, este esclavo, al recibir 5 talentos. Luego vemos también que otro recibe 2 y luego otro recibe 1. Bueno, ¿esto de qué nos habla? ¿Esto de qué nos puede decir? Bueno, los talentos son distribuidos según la capacidad de cada uno de los siervos. El talento del que nos está hablando la Escritura debe referirse y debe definirse el término como habilidad. Lo que la Escritura nos está tratando de decir es que ciertamente a los siervos se les dieron talentos que tenía que ver con una medida de peso que era de valor económico, pero a nosotros como hijos de Dios también se nos han dado talentos, y los talentos los podemos traducir como habilidades. El talento apunta a una capacidad que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Y bueno, y vamos, para que usted vaya viendo hacia dónde se va encaminando esta parábola. Los siervos o los esclavos recibieron de parte del amo económicamente una fuerte cantidad cada uno, así como usted y yo en la iglesia, cada uno de nosotros hemos también recibido talentos y habilidades, de lo cual nosotros hoy, ya que el amo no está, ya que el amo se ha ido, tenemos la responsabilidad de hacer algo con eso que se nos ha encomendado. Bueno, vemos que los talentos son distribuidos no a la suerte, no porque uno me cae mejor que el otro, no. Los talentos económicamente a cada uno de estos individuos se les están dando conforme, dice el versículo 15, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Dios no le dio más responsabilidad, el amo no le dio más responsabilidad a uno sabiendo que no tenía todavía la capacidad de administrar tanto. No, con eso poco, eso era lo que el siervo tenía que hacer, trabajar con eso, ya que eso era lo que el amo había considerado era su capacidad. Así nosotros en la iglesia, hermano, nos habla de ti y de mí en la iglesia, que hemos recibido habilidades, hemos recibido dones. En otros temas como los romanos hemos hablado ya de lo que tiene que ver con los dones, y hemos recibido cada uno de nosotros de parte del Espíritu Santo, ciertas capacidades que nos ayudan a servir en la iglesia, y cada uno de nosotros lo hemos recibido de acuerdo a la capacidad que cada uno tenemos, y conforme vamos creciendo y vamos siendo responsables en cuestión a lo que tenemos, bueno, poco a poco probablemente Dios permita que podamos crecer, y a lo mejor pone en nosotros otro tipo de responsabilidades, pero todo tiene que ver conforme a nuestra capacidad, no conforme al favoritismo, no. Eso es lo que nos está tratando de dar a entender. Entonces los talentos fueron dados a los siervos para que negociaran. Estos varones tenían la encomienda ahora de que tenían ya sobre ellos esta responsabilidad. Uno tenía 5 talentos, otro tenía 2 talentos, otro tenía solamente 1 talento. Tenían la responsabilidad ahora de que inmediatamente que el amo se fuera, empezar a trabajar con ellos. Ese era el objetivo por el cual cada uno de ellos había recibido ese valor, que trabajaran ese dinero, que hicieran algo con ello, ya que, bueno, era importante
que pudieran hacerlo, ya que ese es el propósito por el cual se les fue otorgado esta grande responsabilidad. Y después de que cada uno de ellos recibe sus dones, que cada uno recibe, perdón, sus talentos, así como nosotros, nos dice el texto aquí en el versículo 15, y luego se fue lejos. Y luego se fue lejos. Entonces vemos que el Señor se aparta, se va, deja a sus discípulos, pudiéramos decirlo también así, y bueno, Él ya trabajó con ellos, ya les dio instrucciones, ya sabe sus capacidades. Ahora viene el momento en el cual el siervo, el esclavo, como ahora también nosotros el creyente, debe empezar a poner en práctica todas aquellas cosas que Él tiene y que conoce. Bueno, eso es lo que está pasando aquí en esta parábola de los talentos. Luego llegamos al versículo 16 y dice a continuación: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En una versión más antigua, o pudiese ser en una versión más apegada al verdadero texto real, nos dice que sería la siguiente: inmediatamente el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Esto nos habla de la actitud correcta que tenía este siervo y por lo cual se le habían entregado 5 talentos. Vemos aquí reflejado el por qué tenía la capacidad de administrar 5 talentos. ¿Por qué no le dieron 2? ¿Por qué le dieron 5? Porque nos dice la Escritura que cuando se fue lejos el amo, inmediatamente, que es la traducción correcta, que no está puesta en esta versión, inmediatamente el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. ¿Qué hizo este siervo? Se puso a trabajar inmediatamente y la capacidad que tenía este siervo era buena, era importante, obedeció, tenía una actitud correcta y duplicó prontamente la cantidad de dinero que se le había encomendado. Podemos decir así que el primer siervo cumplió con el objetivo de ¿qué? De que se le había encomendado. Este siervo no se esperó, bueno, pues ya tengo este dinero y es todos estos bienes y pues me voy a picarle acá y voy a esperarme unos 2 semanas, un año sabático, 2 años sabáticos. No. La actitud del siervo, dice el texto correctamente, inmediatamente. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. A veces esperamos una gran oportunidad, a veces esperamos que algo pase, a lo mejor conocer un poco más para ahora sí poner... No, hermano, inmediatamente. Esa debe ser la actitud de un creyente en la iglesia. Así como ciertamente el texto tiene que ver con el pueblo de Israel, pero también es aplicable a la iglesia en general. Hermano, tenemos que aplicarnos en el servicio del Señor. El Señor ciertamente ya no está con nosotros ahorita, o físicamente no está, pero un día regresará. Y la intención es que así como a estos siervos se les encomendó porque no saben cuándo va a regresar el amo, usted y yo debemos estar trabajando diligentemente con aquello que tenemos. Bueno, vemos ahora que este siervo, que es un buen siervo, ganó otros 5 talentos, y en el 17 nos dice: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Vemos que el segundo siervo actúa también diligentemente, tiene la misma actitud correcta del primero. La palabra asimismo nos hace entender y ver que tomó la misma actitud que el primer siervo, inmediatamente. Y aunque él tenía que administrar o tenía que trabajar con una capacidad, con un bien menor, eso no es lo importante. No, lo importante es que independientemente de que no tenía 5 talentos, pero tenía 2, tomó la misma actitud que el primer siervo y empezó a trabajar inmediatamente con lo que se le dio, y prontamente dice que ganó otros 2 talentos. Duplicó también la suma que se le había entregado. Pudiéramos hacer una pequeña reflexión antes anticipándonos un poco a lo que vamos a ver al final.
Hermanos, no importa si alguien más que tú, si alguien más en la iglesia tiene más capacidades, por algo las tiene, por algo Dios le ha dado esos dones. Lo importante no es que digas, ay, es que no, sino lo que tú haces con ese talento, con ese don o dos dones, y qué tan fiel y responsable y diligente eres con eso que Dios te hará. Lo importante no es cuáles tengas, cuáles dones tengas, sino que lo que tienes lo sepas hacer correctamente y lo estés haciendo funcionar ya, como el siervo, como el primero y el segundo, que inmediatamente estaban trabajando ese dinero. Bueno, ahora vemos el 18, ya vimos el primer siervo, el segundo siervo, pero vamos a ver ahora qué pasa con el tercero. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este tercer siervo tomó una actitud completamente diferente, incorrecta por parte de alguien que se dice creyente. El siervo que recibió un talento actuó de manera totalmente equivocada. El hecho de esconder este bien, de esconder el talento bajo la tierra, nos habla y apunta a que simplemente no le interesaban las cosas que se le habían dado. Le importaba muy poco la instrucción que le había dado el amo. Se trata de un siervo rebelde, se trata de un siervo completamente perezoso, se trata de un siervo que no tiene la disposición de hacer nada, de cumplir con el objetivo que tiene él al haber recibido y al haber aceptado la encomienda de tener ese talento. Y pues simplemente vamos a seguir observando cuáles son las consecuencias de este siervo más adelante, que tiene que ver con aquellos que equivocadamente han tomado esta misma actitud, ¿no? Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Interesante lo que nos dice este pasaje. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Encontraba yo en algunos textos, algunos libros en los cuales me apoyaba yo para el mensaje de hoy, que esto nos hace referencia a que el Señor Jesús nunca prometió desde el inicio que su regreso iba a ser ya, ¿no? O sea, que iba a ser luego de que Él se fue. El mismo Señor Jesús es el que habla esta parábola y nos da a entender que ciertamente va a pasar un lapso de tiempo largo en el que Él no estará aquí en la tierra físicamente. Después de mucho tiempo nos habla de el lapso de tiempo largo como el que hoy vivimos, hace más de 2000 años que el Señor Jesús abandonó este mundo, y parece mucho tiempo, como lo vemos aquí en la parábola. Y muchos dicen, eso no va a suceder. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor y se olvidan, ¿no?, de que tienen que trabajar. Pero no, vemos que aunque pasó mucho tiempo, los siervos, el primero y el segundo, trabajaron diligentemente porque estaban completamente interesados, estaban deseosos ¿de qué? De cumplir el objetivo y la orden del amo. Después de mucho tiempo, después de ese tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Llegó, regresó. Esto nos habla de ese momento glorioso cuando el pueblo de Israel, que en el contexto en el cual se habla verdaderamente esta parábola, nos habla de la segunda venida del Señor. Cuando por segunda ocasión el Señor Jesús venga del cielo para arreglar cuentas con el pueblo de Israel, con aquel. Y si usted tiene por ahí, hemos tenido ya algunos temas en Romanos que nos hablan acerca de esto. Hemos hablado, el capítulo 11 de Romanos en sí nos habla acerca del pueblo de Israel, y si ustedes quieren pasar a ver esos videos para que entiendan un poquito más a qué nos referimos, pueden pasar a verlos ahí en el canal. Y vemos que cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, vendrá con el objetivo de pedirle cuentas a su pueblo, en este caso a sus siervos. Y dice, y arregló cuentas con ellos.
Esto es el objetivo que tiene el amo: arreglar cuentas, arreglar las cuentas. Y bueno, eso nos habla acerca de alguien que viene a hacer una auditoría, como en las empresas, como en algún lugar donde pues pasa un lapso de tiempo y bueno, llegan los responsables, llegan los dueños o el contador o alguna persona responsable y tiene que checar todo el trabajo y ver cómo está el dinero, cuánto ha salido, cuánto se ha ganado, que todo esté en orden, que no se haya filtrado ni se haya salido dinero. Bueno, básicamente esta es la idea que nos da, ¿no? Viene el amo, viene el Señor y ahora viene a ajustar, viene a arreglar cuentas con ellos. Bueno, a ver, les di tanto dinero, ¿qué pasó con eso que yo les di? Esa es la idea que nos da el texto de que Él viene a arreglar cuentas. Y bueno, vemos en el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, el primer siervo, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Bueno, vemos aquí al primer siervo que diligentemente trabajó, no sabía cuándo venía el amo, pero ahora que ha llegado, sin importar cuándo haya sido ese regreso, él estaba listo para entregarle las cuentas al amo. Aquí está, Señor. Tú me entregaste 5 talentos, aquí están tus 5 talentos, bueno, aquí está la ganancia, dupliqué la suma, otros 5 talentos, ahí está. Y vemos que en el versículo 21 nos dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hablando en el contexto que el Señor Jesús quiere darnos en realidad, nos habla, hermanos, de que cuando el Señor venga por segunda vez a su pueblo, a la iglesia misma también en su momento en el cielo, bueno, le pedirá cuentas. Le dirá: bueno, ¿qué hiciste con todo aquello que yo te di? Bueno, el objetivo que tiene esto es darle a cada uno de nosotros lo que a cada uno corresponde según lo que tú y yo hicimos en esta vida, en este tiempo. Bueno, este trabajo, este reconocimiento, este galardón del cual estamos hablando, no tiene que ver con que esto nos salve. Esto es el regalo y el premio por el esfuerzo que se hizo en la tierra, pero eso no nos salvó. El hecho de haber llegado al cielo tiene que ver con el regalo de gracia que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y de eso hemos hablado ya, y está en el primer video para que también lo pasen a checar, que es el video que tuvimos del nuevo nacimiento. Y bueno, dice: y Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Estas palabras son expresadas por el amo, que dan a entender las palabras que expresará el mismo Señor Jesús cuando llame a su presencia a cada uno de esos siervos que tuvo aquí en la tierra y les pida cuentas por aquellas cosas que hicieron durante su vida aquí en la tierra. Y este buen trabajador, este buen siervo, le entregó ya la suma duplicada. Y la expresión del Señor, del amo, son la misma expresión que va a expresar el Señor Jesús de aquellos siervos fieles en la iglesia. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto nos habla del reino. Acuérdense que la parábola tiene que ver con el reino de Dios. Entra. Y fíjense, hermanos, que cuando estaba yo leyendo y estudiando acerca de lo que tiene que ver con esto, fíjese que estas palabras que el Señor Jesús expresa de bien, buen siervo y fiel, nos habla del mismo Señor reconociendo al siervo. Esta palabra que expresa el Señor nos habla de un reconocimiento de parte de Él hacia aquella persona que fue diligente con aquello que se le encomendó. Se habla del éxito del siervo, quien se caracteriza por ser fiel. No se le está premiando precisamente porque duplicó la suma a este siervo. Se le está premiando por su fidelidad. Y eso es por lo cual usted y yo, si somos diligentes aquí en la tierra, llegando a la presencia del Señor, eso es lo que usted y yo podremos disfrutar, o de lo cual seremos
recompensados por la fidelidad que usted y yo tengamos durante nuestro servicio aquí en la tierra. La fidelidad es lo que produce esa alegría y esas palabras hermosas por el Señor que causan alabanza por parte del Señor hacia el siervo. El siervo no es alabado por su inteligencia, aclaramos. El siervo no es alabado porque fue muy inteligente, ni por su éxito. Es alabado por su fidelidad. Del mismo modo, el Señor Jesucristo pronunciará palabras de alabanza a sus siervos que le sean fieles. Hermanos, esa es la idea de la cual usted y yo debemos hoy meditar. Esa fidelidad conduce a la designación del siervo a un puesto más elevado. Bueno, hablamos del reino, ¿no? Le dice el Señor al siervo, bueno, has sido bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto nos habla, hermanos, de que aquellos siervos fieles, aquellos siervos diligentes, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto nos habla, hermanos, de que en el reino de Dios, aquellos siervos fieles, diligentes, recibirán mayor responsabilidad por su fidelidad durante su trabajo en la tierra. Nos habla, hermanos, de que debemos esforzarnos diligentemente día con día, hermanos, porque de eso dependerá lo que usted y yo hagamos en el reino de los cielos. Hermano, a veces tenemos una actitud, pues, desgraciadamente equivocada, pensando de que con que Dios me ponga en un rincón, hermanos, eso no es el pensamiento que la palabra del Señor nos invita a tener. Un pensamiento como ahorita vamos a ver con el siervo que tuvo un talento. Hermanos, usted y yo somos llamados a producir, a trabajar, porque eso dará como resultado también, es importante que lo conozcamos, que cuando el reino de los cielos se lleve a cabo por fin en esta tierra, hermanos, usted y yo tendremos, de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestra fidelidad, responsabilidad aquí en la tierra. Y de eso no tenemos cierta certeza en cuestión a lo que podremos realizar como tal, aunque eso es otro tema muy diferente. Y podríamos ahondar ahorita, en otro momento, en ese tema. Pero hermanos, usted y yo somos invitados a que hoy digamos, Señor, es importante que yo me ponga a trabajar. Y bueno, este siervo fiel recibe estas palabras: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto nos habla de que Dios le iba a dar todavía más, el Señor Jesús le iba a dar más responsabilidad ahora a este varón que fue digno, que fue fiel. Sobre mucho te pondré ahora. Y bueno, vemos que la expresión es: entra en el gozo de su Señor. El siervo bueno y fiel será recompensado ¿con qué? Con tener una comunión íntima ya física con el Señor. El siervo bueno y fiel entrará en el gozo de su Señor. Ese será el estado más sublime y bendecido del cual jamás nadie podrá. No hay nada más grande, hermanos, un galardón más grande que este: entrar en el gozo del Señor. Bueno, comentando esta parte, dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Eso es lo que estamos viendo acá. Y en el 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo, hermanos, que acabamos de hablar del primer siervo. Dios no premia, no le da el mismo premio que le dio al primer siervo. Porque Dios no está premiando que hizo más, la fidelidad, la intención. Que lo poco o mucho que hayas tenido, lo hayas hecho fiel, con fidelidad. Por eso es que no importa, hermanos, si tú predicas. Por eso es que no importa si tú barres el templo. Por eso es que, hermanos, lo importante no es qué ministerio ni qué don sea más vistoso ni más reconocido aparentemente por la misma iglesia, sino lo importante es que lo que tú hagas, es lo que te está dando a entender esta parábola, no importa lo insignificante que parezca, sino que lo hagas con la actitud correcta, diligentemente, inmediatamente, con la actitud de agradar a tu Señor, porque eso, al final, es lo que el Señor va a recompensar. Continuamos, dice: ahora vamos a llegar con el tercer siervo. Pero llegando también,
El que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo, hablábamos, los pasados eran fieles. Este siervo no lo es. Este siervo te vamos a ver todo lo que está diciendo. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hermanos, la actitud de este siervo infiel, de este siervo perezoso, de este siervo, de lo que está expresando estas palabras, hermanos, es un siervo inútil y representa, hermanos, al sector incrédulo de la nación de Israel. Pero también lo podemos hablar así, hermanos: este siervo infiel y siervo inútil representa la actitud y la vida de muchos creyentes o muchos pseudo creyentes que se congregan y que piensan que simplemente por estar en la iglesia eso es más que suficiente. Pero son personas y son pseudo creyentes que no lo son, que no son creyentes, que no han sido transformados, porque si así hubieran sido transformados, su actitud habría sido la de los primeros dos siervos: inmediatamente hacer lo que corresponde. Eso nos habla de la negligencia del siervo, y nos muestra su incredulidad de no tener absolutamente ningún interés por hablar ni por desarrollar absolutamente nada, porque dentro de él no hay nada. Eso es lo que está pasando con la declaración de este tercer siervo. Expresa desconfianza, resentimiento y calumnia. Aún está calumniando a su amo. Acusa al Señor, a su amo, de ser un hombre duro, o sea, de ser una persona o de ser un ser inflexible, rígido y severo. Esa es la actitud del siervo, del tercer siervo, al decir lo siguiente. Dice: te conocía que eres un hombre duro. Se lo está diciendo este tercer siervo al amo. Vean las palabras de rebeldía y de calumnia y de la actitud incorrecta de este siervo delante del Señor. Es absurdo lo que este siervo está diciendo, porque si en verdad piensa así del Señor, si de verdad fuera real lo que está diciendo, si de verdad hubiera sentido todo lo que está diciendo, eso lo hubiera llevado a haber actuado como el primero y el segundo. Si de verdad él pensara que el Señor es un hombre duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció, ¿qué esperaba como resultado? ¿Qué esperaba como resultado, no? O ¿por qué esto no lo motivó a hacer algo? Nos habla del miedo, aparentemente, pero no lo es así. Y escondí tu talento en tierra. Y básicamente lo que dice: aquí tienes lo que es tuyo. Mira, te lo regreso. No hizo nada con él. Lo escondió, lo tuvo ahí, lo almacenó, lo tuvo por ahí guardado, simplemente, ¡pum!, ahí enterrado bajo tierra. Eso nos habla de la actitud de un pseudo creyente así. Y cuando llegó el amo: aquí está. No hice nada con él, no me interesa, no me interesó. Aquí tienes lo que es tuyo. Es una actitud incorrecta por parte de este siervo. Y en el 26 nos dice: respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Esas son las palabras que expresa el amo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A los primeros dos siervos el Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel. Pero las palabras que le expresa a este último siervo son duras, pero más que merecidas. Siervo malo y negligente. ¿Por qué, si sabías que yo soy lo que tú dices? ¿Por qué, si sabías todo lo que me acabas de decir? ¿Por qué eso no te motivó a servirme? ¿Por qué? Porque tú, dentro de tu corazón, hay maldad. Y eres perezoso, eres flojo, no te interesan las cosas de Dios. Esa es la realidad por la cual no hiciste nada. No por miedo, por maldad,
por tu malicia y por tu negligencia. Yo no sé cuántos pueden identificarse en su vida actual así. Si llegases a ser confrontado en este momento con estas palabras, es el mismo Señor quien te está hablando en este momento, a ti que nos estás viendo, y que te está diciendo, tienes que cambiar la actitud. O si no, tienes que entregar verdaderamente tu vida, rendir tu vida al Señor. Porque no sabemos cuándo regresa el amo. No sabemos cuándo viene a pedirnos cuentas. Nuestra actitud aquí en la tierra debe ser la de trabajar día con día porque no sabemos cuándo regresa el amo. Pero a este siervo no le importó y cuando vio al amo enfrente, solo dio excusas. Y trató de acusar aún al amo de la actitud del mismo amo hizo que tuviera miedo y escondiera. No, hermanos, eso no fue real. La verdadera razón por la cual él hizo esto fue porque era un siervo malo y negligente. Porque si hubiera tenido una actitud de temor, verdaderamente, si hubiera sentido eso, lo que debió haber hecho es decir, bueno, si tenías miedo de que perdieras el dinero invirtiéndolo, haciendo algo, bueno, lo hubieras puesto en el banco, lo hubieras pues metido al banco y si hubieras dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero si no hiciste ni eso, es porque verdaderamente no te importó, no querías nada conmigo. Y delante del Señor, las intenciones reales de este siervo son puestas en evidencia. Hermanos o amigos que nos ven, reflexionemos en lo que estamos escuchando y que a través de la palabra del Señor podamos entender y comprender lo que es tan importante y básico para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en Él? ¿Estamos haciendo lo que corresponde? Y luego, en el versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el final de este siervo inútil, de este siervo infiel. Dice, quitadle pues el talento y dádselo ¿a quién? Al que tiene 10. Porque aún, hermanos, la enseñanza aquí también nos da que en el mismo reino, aquel que fue bueno e inteligente recibirá más. Y aquel que no, se le será quitado y le será dado a aquel que sí fue fiel. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, como a este, aún lo que tiene le va a ser quitado. Y al siervo inútil, o sea, a este tercer siervo, dice, lo único que nos habla este último pasaje, de lo que le espera a todos aquellos que no quisieron hacer nada, que es que dentro de la congregación que se llegan a identificar en esta área, en este punto, les dice esta escritura, a aquellos siervos inútiles, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla del destino final para aquellos que rechazan al Señor, para todos aquellos incrédulos que, escuchando día con día, como en este momento el mensaje, prefieren cerrar sus oídos o taparse los oídos o no escuchar o decir esto es una fábula, esto es mentira. Y ciertamente esta historia es sacada como tal una historia, pero la intención del Señor es revelarnos algo que verdaderamente va a suceder. A través de esta historia, usted y yo podemos conocer lo que el Señor Jesús hará en un futuro. Él viene, Él regresará pronto, no sabemos cuándo. Pero cuando eso suceda, más tarde que temprano, hermano, Él vendrá y nos pedirá cuentas de lo que usted y yo hemos hecho durante nuestra vida aquí en la tierra. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Si ya estás trabajando en el Señor, te identificarás con el primero o segundo siervo y sigue adelante y persevera, ¿no? Porque esto es una carrera, la cual hay que
luchar día con día. Y si tu ejemplo y si tu realidad es la última, estás a tiempo. Estás a tiempo de cambiar el chip. Estás a tiempo de dejar de invertir tus energías solamente en lo que no edifica. Ahora estás a tiempo de que puedas mirar al Señor y decir, Señor, necesito que tú estés en mi vida. Si en algo Dios ha hablado hoy a ti, no permitas que pase más tiempo. No permitas que la vida continúe sin que tú tengas al Señor en tu vida. El Señor hoy te habla a ti a través de esta pandemia, a través de este momento donde estás encerrado, te habla a ti para que tú hoy te entregues completamente a Él. Le entregues absolutamente todo. Y que dejes a un lado, es que ya no voy a hacer esto y aquello. Porque el tiempo cada día es menos. No sabemos cuándo viene, pero cada día falta menos, hermanos. Y bueno, hermanos, esperemos que a través del estudio que hemos tenido la oportunidad de ver, de los talentos, nos haga sacudirnos un poco o reflexionar y decir, Señor, ya anhelo ese momento de cuando llegue a tu presencia y pueda, independientemente de lo que pudiese haber, decir, Señor Jesús, el estar contigo es más que suficiente. El disfrutar de tu presencia es más que un regalo. Esa es la actitud que debemos tener hacia el Señor y servirle y entregarle nuestro ser día con día por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Hermano, que el Señor bendiga su palabra y nos vemos en el próximo video. Chao.